Muchos profetas sufrieron persecuciones, malos tratos, calumnias, prisiones, hambre, calabozos, condenaciones injustas, torturas, todo por asumir la responsabilidad del llamado de Dios. El llamado de Dios viene acompañado de muchas luchas y persecuciones que pueden llevarte a la muerte, a la ansiedad, al sufrimiento y muchas aflicciones, pero en todo esto la Biblia promete una gran recompensa para aquellos que cumplen su llamado. El propio Jesús, cuando predicó el sermón de las bienaventuranzas, hizo mención al sufrimiento de los profetas diciendo que bienaventurados son aquellos que son perseguidos por su causa, grande será el galardón de esas personas porque así fueron perseguidos los profetas que vinieron antes de vosotros. Hoy aprenderás sobre uno de los profetas del Antiguo Testamento que más sufrió en la Biblia. Su historia de vida es impactante, pues su trayectoria enseña que no es fácil vivir el llamado de Dios. Enseña que, aun viviendo el llamado, habrá días en que te sentirás solo, días en que llorarás, entrarás en desesperación y querrás detenerte. Este profeta vivió momentos en que sus ojos contemplaban apenas la soledad, incluso al comienzo de su llamado, cuando Dios afirmó que estaría con él en todo y que sería su fuerza. Este profeta, aún así, tuvo momentos de muchas dificultades, pero nunca desistió. Y por eso su historia se cuenta con gran gloria en los días de hoy. Aprenderás hoy sobre el profeta Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, Jeremías dudó en aceptar, expresando: soberano Señor. No sé hablar, pues aún soy muy joven. El Señor respondió asegurándole que le proporcionaría las palabras necesarias y determinaría la misión. Además, Dios prometió a Jeremías diciendo: no tengas miedo de ellos, pues estoy contigo para protegerte. El Señor también dotó a Jeremías de los recursos necesarios para resistir los ataques de los enemigos, declarando: hoy hago de ti una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus oficiales, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, pues estoy contigo para protegerte. Dios no solo alertó a Jeremías sobre los desafíos que enfrentaría, sino que también le aseguró plenamente su presencia, capacitándolo para enfrentar todas las dificultades. Después de que Dios llamara a Jeremías para ser profeta, enfrentó valientemente el desafío de compartir el mensaje divino, determinado a cumplir su misión. Jeremías proclamó audazmente las palabras que el Señor le había confiado. Jeremías no se esquivó al señalar los errores del pueblo, con voz firme, anunció: mi pueblo ha cometido dos crímenes, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Las palabras del profeta resonaron por la tierra, revelando la infidelidad y la insensatez del pueblo de Judá. El mensaje de Jeremías confrontó la elección equivocada del pueblo de abandonar la fuente divina y seguir ídolos vacíos. Destacó la futilidad de buscar la satisfacción en cisternas rotas, incapaces de retener el agua de la verdadera vida. Mientras el pueblo reaccionaba a las palabras proféticas, la narrativa de Jeremías continuaba desarrollándose, los desafíos aumentaban, pero la promesa del Señor de protección y fortificación permanecía firme. Así, la saga de Jeremías prosiguió, revelando no solo las consecuencias de la elección equivocada del pueblo, sino también la oportunidad de redención y renovación. En cada palabra pronunciada por Jeremías, la esperanza y la posibilidad de retorno a la fuente de agua viva persistían, incluso ante las cisternas rotas que amenazaban con secar el alma del pueblo. La audaz predicación de Jeremías, revelando los pecados del pueblo, generó una intensa reacción de aquellos que preferían mantener sus transgresiones escondidas. El mensaje divino es particularmente contundente cuando confronta la rebeldía humana. El tono de autoridad desagrada a los corazones rebeldes, y muchos procuran silenciar o eliminar al mensajero, como ocurrió con Jeremías. La primera crisis de Jeremías ocurrió cuando el Señor reveló a Jeremías que hombres conspiraban para quitarle la vida, incluyendo personas de su propia ciudad. El valor del profeta lo puso en peligro, pero continuó proclamando la palabra del Señor, enfrentando la hostilidad de aquellos que resistían la verdad. Jeremías, perplejo por la aparente tolerancia de Dios ante la prosperidad de los impíos, cuestionó hasta cuándo la tierra sufriría por su maldad. La falta de una visión clara de la vida eterna hacía aún más difícil para los santos del Antiguo Testamento entender los designios divinos. La respuesta del Señor, sin embargo, sorprendió a Jeremías. En lugar de ofrecer consuelo,
Dios reprendió y desafió a Jeremías. Respondió de tres formas. Primero, reprendió su preocupación excesiva, comparándolo a alguien incapaz de competir con caballos si no lograba enfrentar terreno seguro. En segundo lugar, reveló que la situación era peor de lo que Jeremías imaginaba, alertándolo sobre la traición incluso de sus propios familiares. Finalmente, Dios mostró que sus propios sufrimientos eran mayores, habiendo abandonado a su familia y propiedad en manos de los enemigos. Jeremías quería consuelo ante la situación, pero fue confrontado por Dios. El propósito de Dios al confrontar a Jeremías era hacer de él hombre más fuerte y maduro para enfrentar lo que aún estaba por venir. Si Jeremías hubiera sido confortado antes de tiempo, tal vez no habría sido capaz de proseguir con su llamado hasta el tiempo en que Dios lo determinara. La segunda crisis de Jeremías ocurrió cuando se encontró al borde de una profunda soledad, enfrentando un rechazo casi universal, es decir, casi todas las personas odiaban a Jeremías por sus predicaciones. Lamentando su condición, exclamó: «Todos me maldicen», expresando el dolor de no comprender por qué merecía tal horror. Nunca se permitió disfrutar de la alegría de los que se divertían, pues la mano del Señor pesaba sobre él, llenándolo de indignación. Excluido de todo y de todos por la ardua tarea de proclamar las palabras del castigo, Jeremías se vio aislado, sin nadie dispuesto a asociarse con él. La soledad llevó a Jeremías a una revuelta emocional, volviéndose contra el propio Señor en busca de respuestas. Con el corazón destrozado, cuestionó: «¿Por qué es permanente mi dolor y mi herida es grave e incurable? ¿Por qué te has convertido para mí como un arroyo seco cuyos manantiales fallan?» El mismo profeta que una vez proclamó a Dios como la fuente de agua viva ahora lo comparaba a un arroyo seco. Era la caída de un gran hombre de Dios, mostrando que hasta los más dedicados enfrentan momentos de desesperación. La respuesta del Señor a la aflicción de Jeremías fue sorprendente y desafiante. En lugar de ofrecer compasión inmediata, el Todopoderoso desafió al profeta a arrepentirse: «Si te arrepientes, te restauraré para que puedas servirme. Si dices palabras de valor y no indignas, serás mi portavoz. Deja que este pueblo se vuelva hacia ti, pero no te vuelvas hacia ellos». Se ofrecía una segunda oportunidad a Jeremías, siempre y cuando superara su autocompasión rebelde y regresara al Señor. La función de portavoz divino dependía de su arrepentimiento genuino. Sin embargo, Jeremías, inmerso en su tristeza, no escuchó las palabras desafiantes del Señor. Incluso ante la promesa de restauración, no logró abandonar su aislamiento emocional. El Señor entonces reiteró las instrucciones del llamado original, indicando que las respuestas para vencer los desafíos ya estaban en manos del profeta. La autocompasión no ablandó el corazón del Señor, y Jeremías aprendió que la tristeza por su aislamiento no era excusa para apartarse del propósito divino. Después de esto, Dios aún decretó mandamientos adicionales, ordenando que Jeremías evitara el matrimonio, los funerales y las fiestas. Estas instrucciones, aunque aumentaron su soledad, fueron emitidas sin concesiones, revelando que la jornada del profeta estaría repleta de desafíos y pruebas. Aun sintiéndose aislado y odiado por el pueblo, Jeremías continuó predicando la palabra de Dios. Cierto día, el sacerdote Pasur, indignado con las profecías de Jeremías, tomó medidas drásticas, ordenó que el profeta fuera cruelmente golpeado y encadenado a un tronco en el templo. La escena estaba marcada por la brutalidad y la atmósfera opresiva del lugar sagrado. Al ser liberado a la mañana siguiente, Jeremías reveló un mensaje divino aterrador para Pasur, diciendo que ahora no sería más llamado por su nombre, sino por Magor Misabib, un nombre que lleva la promesa de terror y desgracia inminente debido a la crueldad con la que había actuado contra Jeremías. En ese momento, Jeremías liberó las palabras proféticas que predecían la caída de Judá en manos del rey de Babilonia y la devastación de su riqueza. Jeremías, abatido y ridiculizado, desahoga su aflicción ante Dios, diciendo que era engañado y burlado todo el día por el pueblo. Jeremías cuestiona en su clamor, diciendo que siempre que abría la boca para hablar, hablaba sobre violencia y destrucción, y por eso estaba sufriendo en manos del pueblo. Jeremías intenta no mencionar más las palabras de Dios para evitar el sufrimiento, pero al mismo tiempo que no quería hablar, su interior ardía como un fuego incontrolable y se ve exhausto al intentar contener el mensaje del Señor. La conspiración contra Jeremías se intensifica con la traición de sus amigos, que esperan ansiosos su caída. Sin embargo, Jeremías sabía que la fuerza divina estaba a su lado,
retratada como un guerrero poderoso que garantiza la derrota de los perseguidores. Jeremías, después de sufrir tanto en manos del pueblo, apela a Dios para que vea la venganza de Dios sobre el pueblo. Incluso sabiendo que Dios estaba cerca para dar la victoria, Jeremías, en una crisis profunda, comienza a maldecir los acontecimientos de su nacimiento, diciendo: «Maldito sea el día en que nací, jamás sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito sea el hombre que llevó la noticia a mi padre y lo dejó muy alegre cuando dijo: eres padre de niño, ¿por qué salí del vientre materno solo para ver dificultades y tristezas y terminar mis días en la mayor decepción?» Jeremías termina su súplica con preguntas sobre su propósito de vida. En toda la historia de Jeremías, padeció persecuciones, fue condenado injustamente por el pueblo y colocado en el calabozo injustamente, todo por anunciar las palabras de Dios. Con la historia de Jeremías aplicada a los días actuales, aprendemos que el cristianismo no es para los débiles, sino para aquellos con coraje y determinación resuelta. Así como soldado pasa por entrenamiento riguroso y atleta se somete a intensos ejercicios, la vida cristiana exige preparación y resistencia. El Señor, como instructor sabio, permite que sus seguidores enfrenten dificultades para fortalecer su fe. La narrativa destaca que la verdadera prueba de coraje es enfrentar desafíos aún mayores y la rendición prematura impediría la superación de estos obstáculos. El Señor no promete una vida libre de dificultades, sino una fe que se vuelve más valiosa que el oro refinado por el fuego. Los momentos difíciles se ven como una preparación para los verdaderos desafíos. Jeremías, en su trayectoria, ejemplifica la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejas ni autocompasión. Así debemos encarar las dificultades con la misma resiliencia, recordando que en el contexto eterno, esos momentos son leves y momentáneos. Espero que hayas aprendido sobre la historia del profeta Jeremías. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Dios te bendiga.